Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Aquí comenzamos el programa de Maxi Montenegro, gracias a la gente de equipo de noticias. Mi nombre es Eduardo Bataille y te vamos a acompañar hasta las 3 de la tarde. Hay mucha información. Lógicamente, retomaremos el tema que tiene que ver con lo que suceda con la reina Isabel. Momento delicado y con la atención de todo el mundo. Estamos trabajando en vivo desde el lugar y ya te contaremos detalles. Pero aquí, en el ámbito local, hay muchísima información. De hecho, el tema que hace eje en la política tiene que ver con la convocatoria del gobierno. ¿A un gran acuerdo es eso lo que busca el gobierno de todos los sectores? Políticos, la oposición, empresarios, sindicalistas, o es simplemente una invitación a formar parte de un oficio religioso en la Basílica de Luján el próximo sábado a la 1 de la tarde. Pero tenemos un ambiente muy movido en la ciudad, con movilizaciones, con una gran marcha piquetera a nivel nacional. Movilizaciones en distintas provincias, ciudades, cortes de puentes y este estado de las cosas en la ciudad de Buenos Aires. Hubo tensión por momentos en el puente Pueyrredón. Allí comenzó uno de los focos más mayoritarios en cuanto a las columnas que llegaron a la zona para cortar inicialmente el puente Pueyrredón y para marchar en busca de trabajo genuino. Esa es una de las consignas que se mantienen desde la unidad piquetera, encabezada por el Polo Obrero, y con esta marcha a esta hora de la tarde. 2 minutos estaremos presentes allí con el móvil. Inmediatamente iremos con nuestro periodista en el lugar. Fabián Ruino. Ya está Fabián. Fabián, buenas tardes. Hola Eduardo, buenas tardes. Por lo menos 1 hora hace que los piqueteros están caminando, cruzando el puente Pueyrredón. No se termina nunca. De un lado está la prefectura con la Policía Federal cortando el otro sector para que no se crucen. Y de este lado, esta es la subida Mitre hacia Capital Federal. Están marchando miles, pero miles largos de piqueteros que van hacia el Ministerio de Desarrollo Social. Como vos decías, un momento de mayor tensión cuando no se sabía si la prefectura los iba a dejar pasar o en qué condiciones iban a pasar, pero te digo, en un segundo sacaron por lo menos 20 neumáticos, gomas y comenzaron a prender los fuegos ahí, precisamente en ese lugar, pegadito al edificio. Y vos fíjate que todavía son muchos, por momentos baja y vos decís, bueno, termina, pero vienen muchos más y no termina nunca esta movilización, sí, preferentemente con muchas mujeres y chicos, Eduardo, siempre recalcamos lo mismo. Muchos chiquitos que vienen a participar de esta movilización, de la mano de sus madres, de sus padres, de algunos abuelos, inclusive hemos visto madres muy jóvenes que vienen a marchar y desde muy chiquito entonces ya son piqueteros hacia la Capital Federal. Bien, Fabián, nos quedamos en tu posición, pero también desde otro lugar, frente al Ministerio de Desarrollo Social, el lugar donde van a ir justamente estas columnas, está Ramiro Ciarrota. ¿Qué tal, Ramiro? Buenas tardes. ¿Cuál es el estado de situación allí? Eduardo, buenas tardes. Nosotros nos encontramos en la avenida de Julio y Moreno, justo en la puerta del Ministerio de Desarrollo Social. En este lugar hay un grupo de piqueteros, una primera corriente que llegó hoy más temprano, vinculado a sectores como el movimiento Aníbal Verón y la Tupac Amaru referenciada con Milagro Sala. Lo pudimos ver en las inmediaciones del escenario a Fernando Esteche también. Quienes están en este lugar son una columna desprendida de la que viene encabezando Eduardo Beliboni desde el puente Pueyrredón. Ellos vinieron a este lugar a pedir un retroactivo en el plan Progresar. Y según aseguraron hace instantes en un escenario que tienen montado en este lugar, consiguieron de parte del Ministerio de Desarrollo Social un compromiso para mejorar las asignaciones del plan Progresar. De acuerdo a lo que nos explicaron algunos de los representantes de los manifestantes que están aquí en este momento, ellos se van a retirar en los próximos instantes para no cruzarse con la columna del Polo Obrero que viene desde el puente Pueyrredón. O sea, atención a las personas que tienen que circular por este lugar. Sí, Eduardo. Es decir, quieren exteriorizar también su posición, pero quieren evitar cualquier tipo de chance de cruce con otras columnas. Por otra parte, contame cómo está el tránsito. ¿Está cortada toda la 9 de julio?
Bueno, los carriles centrales de la avenida 9 de Julio se encuentran completamente cerrados al tránsito, pero atención con esto, el Metrobús está funcionando a paso lento, pero funciona. Podemos ver en este momento cómo un colectivo de la línea 39 está circulando en sentido al Obelisco. También vemos que es fluido el tránsito hacia el lado de la provincia de Buenos Aires, pero no sobre las arterias centrales de la avenida 9 de Julio, sí, sino sobre Lima e Irigoyen. Quienes quieran ir hacia la provincia de Buenos Aires, a la altura de la Avenida de Mayo, son desviados los que vienen por el carril central y los hacen ir por Lima. Y lo mismo ocurre unas cuadras inmediatamente después de bajar de la autopista 25 de Mayo, quienes quieren llegar al centro porteño. Pero de acuerdo a lo que podemos ver en las imágenes de nuestro dron y que también nos estaba facilitando el móvil de Fabián Rubino, la gran columna de manifestantes que viene desde el puente de Pueyrredón, indefectiblemente puede llegar a terminar con un corte que vaya sobre las arterias paralelas a la 9 de Julio y también sobre el Metrobús. Así que habrá que estar atento en los próximos minutos a qué sucede en este lugar con relación al tránsito y si los manifestantes van a tener una postura de negociación para dejar algunas arterias liberadas o si va a primar la intransigencia y va a haber una interrupción total al tránsito y a los colectivos en este lugar. Es bueno lo que planteas y mientras tanto en un monitor veo desde la posición de Fabián Rubino que las columnas que llegan son verdaderamente importantes. Miles de personas van hacia el Ministerio de Desarrollo Social y allí observamos la vista aérea de la 9 de Julio y Moreno, Belgrano, esa zona, y vemos claro que se respeta por el momento la traza del Metrobús. Los colectivos circulan con normalidad. El tema es saber, con las columnas que llegan, que son muy numerosas, insisto con esto, si podrán mantener el tránsito de los micros por esa zona donde estás, Ramiro. Claro, exactamente, Eduardo. Acá también lo que hay es un operativo montado de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y también de agentes de tránsito de la ciudad que están ordenando el tránsito, pero el número de efectivos que vemos en este momento en el lugar, en relación incluso a la cantidad de manifestantes que ya hay en este sitio y que están llegando al lugar, es muy menor. Por lo que no sabemos si podrían contener la situación en caso de que los manifestantes decidan tomar el Metrobús o la avenida Irigoyen o la avenida Lima para terminar de interrumpir el tránsito. Bien, bien. La imagen aérea que estamos mostrándote es lo que sucede en estos momentos en el lugar donde se exterioriza un conflicto, donde la unidad piquetera vuelve a marchar no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino también en 23 ciudades de la Argentina. Basta de ajuste, el pedido de trabajo genuino y la incógnita que se plantea, si va a haber algún tipo de negociación o si esto puede transformarse en un acampe. ¿Se ha dicho algo al respecto, Ramiro, allí? Mirá, Eduardo, si tomamos el antecedente de los grupos piqueteros que ya están en este lugar, ellos fueron recibidos en horas del mediodía, hace instantes, por personal del Ministerio de Desarrollo Social que, según fuentes piqueteras, se comprometió a efectuar pagos retroactivos en relación a lo que tiene que ver con el progresar. Pero si tenemos en cuenta los antecedentes de la unidad piquetera, el Ministerio de Desarrollo Social no ha negociado bajo presión. Recordemos lo que fueron los cortes anteriores, cuando amenazaban con acampes o cuando no querían liberar alguna de las vías de tránsito para que pudieran circular los automovilistas en este lugar. No hubo una posibilidad de sentarse a la mesa de diálogo con el Ministerio, quienes intentan, obviamente, destrabar este tipo de manifestaciones a través del diálogo y no de los cortes de tránsito como estamos pudiendo ver en estos momentos. Además, que los reclamos que ellos llevan a la mesa son un poco amplios y a veces no logran una resolución inmediata. No son reclamos que se puedan resolver en el momento. Y además hay un punto. El ministro de Desarrollo Social, Juanchi Zabaleta, no se va a mover de aquello que dijo cuando inició su función, cuando empezó en el cargo. No se va a entregar ni un plan potenciar trabajo más. Es decir, de allí no se mueve Zabaleta, así que veremos en qué desemboca esta manifestación de hoy. Ya volvemos, Ramiro. Nos vamos a ir ahora al Congreso de la Nación. Allí está Diego de Nicolás. Están debatiendo, están acercándose las posiciones o no para un proyecto de ley de repudio al ataque a la vicepresidenta. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Sí, actualizamos ya la información porque hace instantes nada más acaba de finalizar la sesión. Un encuentro que fue convocado para este proyecto de repudio a el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, finalmente la oposición no bajó al recinto, pero el oficialismo consiguió los 37 senadores presentes como para garantizar el quórum y aprobar este proyecto. En la sesión no estuvo Cristina Fernández de Kirchner presidiéndola. La vicepresidenta de la Nación llegó al Congreso más tarde, pero no fue al recinto. Esta sesión fue encabezada por la presidenta provisional del Senado, Claudia Abdala de Ledesma, y luego de algunos oradores y una sesión que duró poco más de una hora, finalmente se votó este texto de repudio. Así que ya finalizado entonces con el oficialismo en el recinto y algunos aliados, pero sin la presencia de la oposición. Bien, Diego, nos llamás cualquier novedad desde el Congreso de la Nación. Estamos presentando el programa de hoy, hay mucha información para desarrollar, ya tenemos invitados a quien presentaremos, pero quiero escuchar a Candelaria y a Claudio, hay varios temas. Uno de ellos tiene que ver con la convocatoria, Cande, del gobierno. ¿La convocatoria es a un oficio religioso en Luján o hay una convocatoria para un gran acuerdo de toda la fuerza? Exactamente, Edu, es una convocatoria para un gran acuerdo que comenzó a comienzos de esta semana, que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner le encargaron a Guado de Pedro, ministro del Interior, que desde el lunes empezó a tomar contacto con distintos referentes de la oposición para decirles, bueno, sentémonos a dialogar en el marco de esta situación tan delicada, después del atentado contra la vicepresidenta y ante una profundización de la grieta y este análisis de los discursos del odio, es bueno que logremos un gran acuerdo de convivencia para que los distintos sectores políticos y los distintos sectores sociales, porque el acuerdo intenta incluir también no solo dirigentes políticos, sino a distintas organizaciones sociales, encontremos un marco para convivir de la mejor manera y para encarar el 2023, que va a ser un año de elecciones y de mucha tensión política. Por ahora no están siendo muy receptivos los dirigentes de la oposición, excepto en el radicalismo. Conversaron con Gerardo Morales, que dijo estar abierto, con Facundo Manes. Rodríguez Larreta ayer, nosotros lo contamos acá, había dicho, yo busco consensos, pero nunca me voy a poner de acuerdo con el kirchnerismo, marcando un poco sus diferencias, porque también es un mensaje hacia su público destinatario, ¿no?, que es posible votante. Pero lo cierto es que esta misa del sábado, Edu, se espera que sea un primer gesto al ver si la oposición acepta ir a la Basílica de Luján, donde va a ir el presidente, ya está confirmado, y también el gabinete en pleno, así lo pidió el presidente, y van a rezar por la paz de la Argentina, además de una suerte de reconocimiento al dolor y al momento horrible que pasó Cristina Fernández de Kirchner el jueves pasado. ¿Qué va a pasar la semana que viene? En un ratito te lo cuento. Muy bien. Claudio Slotnick, a ver si podemos avanzar sobre los números de la economía, la inflación es el tema, pero también la falta de insumos. ¿Por dónde arrancamos? Claro, arranquemos por la inflación y el impacto sobre los salarios. Sabés que al regreso de la gira por los Estados Unidos, el ministro de Economía, Sergio Massa, va a tener que tomar una decisión. Finalmente va a definir si habrá o no bono de 30.000 pesos para los trabajadores activos. Es un reclamo que le venían haciendo desde el kirchnerismo, era resistido por la CGT y el ministro al regreso va a tomar la decisión final porque los últimos números, aquí los trajimos, sobre poder adquisitivo, o sea, lo que los salarios pierden frente a la inflación, bueno, ya están justamente siendo oficializados por el INDEC y hay que tomar una decisión al respecto. Bien, los números de la inflación se conocen la próxima semana. Sí, la semana que viene, el martes, se va a conocer la inflación del mes de agosto. Los números preliminares que tiene el Banco Central dan cuenta de una inflación cercana al 7%, una inflación muy alta. Y lo más preocupante, que liderada por la suba de los alimentos. A diferencia de lo que pasó en julio, donde la inflación fue del 7,4%, los alimentos se habían encarecido el 6%. Bueno, esta vez, el mes pasado, hubo una influencia de parte de los alimentos sobre el índice general. Ahora, Claudio, hablando de la pérdida del salario, ¿no? La pérdida del valor del dinero que uno tiene en el bolsillo, digo, aquellos que no logran un acuerdo favorable o beneficioso en paritaria, digo, es muy difícil que recuperen algo del terreno, ¿no? No, claro, después vamos a ver, pero los salarios en blanco, los regulares, perdieron 2 puntos en julio respecto de del mes de junio. Fue la primera pérdida importante de 2 puntos en un solo mes.
Y estamos hablando de los salarios en blanco, los salarios informales y los salarios, digamos, o los ingresos de, por ejemplo, los monotributistas, vienen muy por detrás. Entonces, por eso digo, hay que ir tomando medidas. Por eso estamos viendo la calle más caliente que en las últimas semanas, porque así como hay una pérdida de poder adquisitivo de parte de quienes reciben un plan social o de quienes trabajan en la informalidad, bueno, esa pérdida de poder de compra también llega a los que tienen trabajo en blanco. Bien, bien. Ya volvemos con ese tema, Claudio. Quiero saludarlo a Gustavo Marangoni, ya está con nosotros y como analista político nos va a dar una mano importante, ¿no? Para saber, bueno, cómo leer este escenario político. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Eduardo Bataglia te saluda. Hola Eduardo, todos allí, buenas tardes, gracias por la comunicación. Bueno, en primer lugar, a ver si podemos definir, ¿cómo interpretás lo que está haciendo el gobierno en este momento? ¿Es una convocatoria, un gran acuerdo nacional con ejes básicos de 3 o 4 temas y para bajar un poco la crispación y los mensajes cruzados que existen hoy? ¿O es simplemente la invitación a una misa en Luján? ¿O eso sería el principio, ¿no? de lo que vendría después? A mí me parece, Eduardo, que ya entramos en la etapa no de los incentivos a cooperar, sino de los incentivos a competir. En parte porque ya faltan 11 meses para las PASO del año que viene y aunque haya que decir que no estábamos pensando en elecciones, que falta tiempo y todo, todos sabemos que estamos pensando en elecciones y todo el cotillón. Además, si achicamos el zoom con lo vivido en las últimas semanas y más concretamente en los últimos días, digamos que no estamos para rosca de Pascua, estamos para otra cosa, para otro tipo de rosca, digamos. Entonces, a ver, la política politiza todo. Esto no está mal, es natural acá y en todos los lugares del mundo. Después uno puede juzgar sobre si se politiza con los procedimientos adecuados o no, pero se politiza todo y estamos en la instancia en la cual son las acusaciones cruzadas, no el odio sos vos, no el odio sos vos, yo quiero hablar, no el que no quiere hablar sos vos. Me parece que vamos a tener que pasar, digamos, toda este tipo de escenografía y saber que tiene mucho más de acting que de cuestión real y genuina. Sí. Hoy Patricia Bullrich decía algo que me parece razonable. Nos invitan a hablar o a formar parte de lo que sería un acuerdo nacional de todos los sectores, pero por otra parte dicen que somos los que formamos a aquellos que deciden atacar, por ejemplo, a la vicepresidenta de la Nación. Si el gobierno quiere bajar un cambio, que pida disculpas por habernos considerado instigadores. Lo dijo en estos términos, Cande, ¿no? Lo dijo exactamente así, Eduardo. Fue la única de los dirigentes de la oposición que no expresó su solidaridad con la vicepresidenta en momentos del atentado. Desde el gobierno le recriminan esto. Paralelamente invitan al diálogo a todo el espectro político y ella contesta esto. A ver, Gustavo. Sé que casi les pido ayuda, ¿no? Para reflexionar sobre esto, porque a mí hay algo que hace días me viene haciendo como cierto ruido. El diagnóstico económico del gobierno ahora es bastante parecido al de la oposición. Hace 2 o 3 meses la vicepresidenta daba cátedras abiertas por todo el país explicando que el déficit fiscal era virtuoso, que emitir no era tan malo, que las tasas de interés que decían que ser negativas y que el Fondo Monetario Internacional era lo que ya sabíamos todos que ella opinaba de eso. Ahora, sobre todo del Ministerio de Economía en la etapa Sergio Massa, hay como un diagnóstico más compartido. Hay que cuidar el gasto público, hay que bajar subsidios, hay que tratar de emitir menos, después vemos en todo caso los detalles. Entonces voy a decir, che, acá hay una línea de acuerdo, no están tan lejos como estaban antes. Entonces parece que si se acercan más en la parte económica, hay que hacer todos los esfuerzos para diferenciarse en todo lo demás, porque vivimos en una política donde es lógico que la política sea conflicto y sea antagonismo en algún sentido, pero parece que en la Argentina desde hace mucho tiempo coincidir no es bueno. Entonces, si yo me pongo de acuerdo con Eduardo Bataglia, inmediatamente tengo que decir, mira, estoy de acuerdo en la camisa blanca, pero en todo lo demás quiero señalar que estoy absolutamente en desacuerdo con él. Y vos decís, ¿por qué sobreactuar las diferencias cuando estás coincidiendo? ¿O será precisamente porque estás coincidiendo en parte del diagnóstico económico? Sí, coincidís demasiado quizá y corres el riesgo de que se transforme ese rival en una persona cercana a tu posición actual. Ahora,
escuchándola a Patricia Bullrich, hablando de lo que ella dijo, me pregunto, ¿qué es Juntos por el Cambio hoy? Porque hoy lo escuchaba a Facundo Manes, refiriéndose a que Gerardo Morales respondió el llamado de Guado de Pedro, y la verdad, hay como rutas no comunes, ¿no?, del radicalismo con el resto de Juntos. Por supuesto, Eduardo, y vos involucrás con mucho acierto, creo yo, este tema. ¿Por qué? Porque confirma lo que señalábamos al comienzo de esta entrevista. Los incentivos para la cooperación dejan de existir, porque inclusive viéndolo desde el lado de la oposición, ponele que vos y yo somos de la fuerza opositora, y vos salís más livianito, y yo salgo y digo, y mirá, Eduardo arreglando, tibio, ahí tenés. Con lo cual, yo ya estoy pensando en mi posicionamiento interno respecto a la candidatura del año que viene. Entonces, digo, no hay que describirlo de una manera dramática, porque la política en ningún lugar del mundo es gente de la Cruz Roja y del Ejército de Salvación caminando juntos por la calle. Lo que sí creo que hay que evitar es cierta sobreactuación discursiva para, de alguna manera, no contribuir a crispar ánimos. También me permitiría agregar que viendo no solo encuestas, sino transitando la calle y la gente que no está en la política, me parece que la distancia entre dirigentes y dirigidos se amplió notablemente en materia de temas. ¿Cande? Gustavo, ¿qué crees que quiere decir el gobierno cuando dice los convoco a un gran acuerdo, a el diálogo, a todo esto que está encarando desde estos días, cuando en paralelo algunos sectores del gobierno trabajan todavía, o por lo menos dicen que así lo hacen, en algún tipo de legislación para tratar de regular esto de los discursos del odio? ¿No le da a la oposición la excusa justa para decir no vamos porque hay un doble discurso desde el gobierno? Sí, y te diría, ya me escucho y digo, estoy recayendo demasiado en el manual de campañas electorales, pero a 11 meses de la campaña, el propósito número 1 de cada fuerza es fidelizar lo propio, no correrse al centro. Claro. Cuando falta tiempo, vos querés que no se te corran las ovejas del corral. ¿Y qué haces? La blanca con la blanca, la negra con la negra. Después, teoría de Baglini de por medio, te irás corriendo al centro cuando ingreses en la última parte de la campaña electoral, que ya será el 2023. Pero ahora están en el ellos o nosotros. Ahora, también hay que preguntarse, y yo no tengo una respuesta, es simplemente una pregunta, si este clima de intensificación de las minorías intensas no responde de alguna manera a un fin de ciclo, y esta inflación ideológica no es otra cosa que la contracara de espejo a la impotencia para encarar la inflación económica que transita la Argentina desde hace ya 15 años. Interesante lo que planteás. Gustavo, ahora el punto es, si vuelvo a la oposición, si Juntos por el Cambio dice Juntos no va a ir a la Basílica de Luján, pero una parte de Juntos va, digo, está mostrando la oposición que en un momento como este, que debiera estar al menos con criterios parecidos, por lo menos con respecto a este tema, le está mostrando una flaqueza al frente de todos, que más allá de todas las diferencias que mostraron en los últimos meses, ahora sí se une. Con el mayor de los respetos a la Virgen de Luján, que la basílica, digamos, de la fe católica de la Argentina. Sí. La política se hace en el Congreso y los gestos de buena voluntad, en todo caso, tendrán que tener en donde se reúnen diputados, senadores y en otros espacios de lugar, porque creo que detrás de la escenificación de una catedral, me parece que... ¿Vos decís que hay una utilización o se puede caer en la utilización de un oficio religioso para estos fines? Absolutamente. Entonces, más que nunca, viste, que como decía el tema de Serrat, vuelve el señor cura sus misas, digamos, y la política donde se tiene que hacer la política, que en todo caso es negociando, aún en un contexto electoral, y sobre todo, insisto, cuando hay una situación que si bien es más tranquila que la de julio en materia económica, dista muy, muy, muy lejanamente de ser normal. Pero por Perdón, Gustavo, pero por otro lado... Concluyo con esto. Sí, perdón. El Congreso ha demostrado un comportamiento errático porque el jueves pasado a la noche, después del atentado a la vicepresidenta, pudieron mostrar una foto todos unidos sin importar el color político y hoy no lograron llevar adelante una sesión sin que faltara uno de los bloques más importantes como es el de Juntos por el Cambio. Entonces,
En ese terreno el comportamiento es bastante errático, ¿no? Desde todos los sectores políticos. Claro, porque inmediatamente que alguien dice un sí, tiene que agregar un pero, que por supuesto termina negando el sí, Claro. ¿no? Sí, pero. Entonces, creo que allí es donde la dirigencia está con cuestiones de agenda que la separan mucho del ciudadano de a pie. Es decir, creo que, a ver, un país que tiene casi 100% de inflación anual, 100% de brecha entre los tipos de cambio oficial y los alternativos, y 40% de pobre, no estalla porque tenemos los antecedentes del 89 y del 2001 que en parte nos generan ese temor de los efectos que puede tener y en parte porque hacen que esta crisis parezca chica, y esta crisis no es chica, es una crisis machaza. Pero claro, como tenemos la memoria del 89 y el 2001, nos parece que, bueno, todavía no nos fuimos al pasto. Y nos fuimos al pasto, nos tragamos el Wall Ride. A ver, 7% de inflación anual, cuando nuestros vecinos, no Noruega y Finlandia, Sí. todos nuestros vecinos Mensual. tienen menos que eso Claro. anualmente. Sí, claro, claro que sí. Es un punto para retomarlo en la próxima. Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo. Fuerte abrazo para todos ustedes. Bueno, y hablamos de la economía y también que tenemos que referirnos a los precios. ¿Qué ha pasado en esta primera semana del mes de septiembre, ya completa, y en algunos rubros? Por ejemplo, productos frescos. Por ejemplo, lácteos, Claudio. Claro, ayer hablábamos, teníamos datos de una consultora y trajimos de otra que se llama LSG, que es la consultora que había fundado en su momento Martín Lustó, que marcó, que es otra de las que mide, monitorea la inflación prácticamente todos los días, semana a semana da a conocer un informe y marca que la última semana la inflación aquí en la Argentina fue del 1,8% solamente tomando en cuenta los alimentos. Y si uno recopila lo ocurrido en las últimas 4 semanas, la suba de los alimentos fue del 6,3%. Y coincide en parte con lo que habíamos mostrado en el día de ayer, de que los productos frescos, como por ejemplo los lácteos, los huevos, están primeros en las listas de los que más se encarecieron, en este caso el 5,5%, seguido por las verduras, el 4,8%. Las verduras, las frutas suelen ser un fenómeno estacional, ¿viste? Depende el clima, el momento del año, suben o bajan de precio. Acá lo nuevo, el fenómeno novedoso es que, bueno, suben más que el resto de los alimentos y parejo durante todo el año. Después puede haber ofertas u oportunidades de ocasión. Pero bueno, por eso lo destacamos. Las verduras, el 4,8%. El azúcar vuelve a estar en uno de los puestos más altos cuando se habla de cuáles son los que más se incrementaron. Recordemos que el INDEC en julio había detectado 30% de aumento en el azúcar. Acá en una semana el 2,8%. Las bebidas el 1,9% y las frutas el 1%. Y por último, fíjate el ranking de mayores aumentos de las últimas 4 semanas. La inflación proyectada aproximadamente para el mes de agosto fue del 6 al 6,5%, piso 6. Sí. Fíjate la cantidad de alimentos que aumentaron bien por arriba. Por encima, y muy por encima. Y claro, verduras 12,5%, lácteos 10,3%, el azúcar 9,8%, los panificados el 7,2% y cierra esto de los 5 que más aumentaron, todos por arriba del 6%. Las frutas el 6,5%. Alejandro Sanmartino es consultor y asesor en el sector lechero y ya está con nosotros. Alejandro, buenas tardes, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. A ver, en primer lugar, ¿hay atraso en el sector lechero, en los precios que hoy por hoy tenemos en góndola? Mira, en términos interanuales, los precios de los lácteos vienen acompañando, te diría, prácticamente el mismo ritmo inflacionario. Sí. Lo que uno analiza cuando va viendo cada hora ya cada producto en sí, tenés comportamientos mixtos. Por ejemplo, en el caso del mes de julio, hubo productos que crecieron por debajo de la inflación del mes de julio, que fue alrededor del 7,4%, y otros que estuvieron por encima, como la leche en sachet, que estuvo arriba de 7,6%, o el yogur arriba de 8,4%, o el dulce de leche que llegó a 14,6% de actualización. Lo que vos decís es cierto que en el mes de agosto continuaron la tendencia alcista, ¿no? En medio de una presión en toda la cadena. Recordá que los lácteos que llegan al consumidor son productos de
un proceso de producción primaria y de elaboración donde juegan muchísimas variables, ¿no? Inclusive ahora el famoso dólar soja. A ver, ¿y qué otras cuestiones pueden incidir en la formación de ese precio que uno termina viendo en góndola o en el supermercado? Te pregunto porque, claro, ingresamos en un mes, el mes de septiembre, que tiene modificaciones en varios aspectos, ¿no? Acuerdos paritarios que se van renovando, los salarios que se modifican, tenemos temas tarifas, y hay muchas otras cuestiones que también pueden ir encareciendo el producto, ¿no? Lo enumeraste perfectamente. Las paritarias con el gremio de ATIRRA, que es el gremio de la industria láctea, alcanzó una actualización del 70%. Obviamente eso se traslada directamente, en mayor o menor medida, a todas las distintas industrias que componen el sector. Recordá que, así como la industria láctea está muy atomizada en muchas industrias, a diferencia de otros países como digamos, referentes en la producción de leche, Argentina tiene una cantidad importante de industrias que están casi, te diría, atomizadas, ¿no? Inclusive la más grande, que puede ser Serenísima, o el caso de Saputo, no alcanza el 15% del total de elaboración. Con lo cual, tenés distintos comportamientos y distintas realidades. Industrias que tienen pocos operarios, muy automatizadas, y otras que tienen una estructura muy grande. Y por otro lado, también le pega, no te olvides que la estacionalidad, porque la lechería ahora va a comenzar un proceso de crecimiento estacional, empieza el proceso de excedente de leche, que se vuelca todo a la exportación, y eso va a favorecer de alguna manera a la atenuación de los precios. Ah, perfecto. San Martino, ¿qué está ocurriendo con el consumo de leche fluida en particular y con lácteos en general? Acá habíamos comentado que a principios de año, todavía sin la disparada de precios que vimos después, bueno, había una leve caída en el consumo de leche, por ejemplo, de lácteos. ¿Qué está pasando con el consumo? Mira, hay dos tendencias o hay dos consideraciones para realizar con respecto al consumo. La primera es, lo que bien decís vos, son los litros equivalentes que el argentino promedio está consumiendo, y evidentemente ese consumo viene bajando gradualmente como consecuencia de la caída del poder adquisitivo. Pero el otro fenómeno, que también es muy relevante, es la primarización de los productos, que es que el consumidor argentino, como su bolsillo se está achicando más, decide consumir productos menos sofisticados. Entonces deja de consumir productos como los postrecitos, los yogures, y se vuelca más a leche en polvo, a queso mozzarella, a productos que son de menor valor agregado, pero más económicos. Bien. Si tuvieras que hacer una proyección para cerrar en estos últimos meses del año, ¿pueden tener una variación que vaya igualmente como hasta ahora de la mano del costo de vida los productos lácteos? Lo que pasa, la Argentina está inmersa en una carrera en todas las cadenas que intentan no perder plata y no quedar desactualizado con respecto al ritmo de precio. Ajá. La industria necesita pagar buenos precios de la materia prima para que el productor no se desaliente en su producción y caiga la producción. Hoy, por ejemplo, está el fenómeno del dólar soja, que impacta fuertemente en toda la cadena de porcinos, de aves y de lácteos, porque a los productores que producen justamente esas cadenas, hoy tienen el concentrado proteico 40% más arriba. Entonces, ¿cómo haces vos para trasladar un aumento de esa magnitud en la cadena sin que lo afecte al consumidor? Es muy complejo cuando en la botonera se toca uno de los botones y los otros no. Y te altera el otro. Que la lechería va a seguir tratar de no perder esa carrera. Bien. Y por lo menos mantener el ritmo inflacionario. Alejandro, gracias por haber hablado con nosotros. Un placer. Hasta luego. Y nos vamos a ir ahora a Londres, porque los ojos del mundo están posados allí. El estado de salud de la reina Isabel. ¿Qué se sabe a esta hora? Está Delfina Mocorrea en el lugar. Dame tu ubicación, Delfina, ¿cómo estás? Buenas tardes, Edu. Buenas tardes al piso. Estoy en el Palacio de Buckingham. La reina Isabel no está aquí. La reina Isabel está en el castillo de Balmoral, en Escocia, que es el castillo en realidad donde la familia real siempre fue a pasar buenos momentos en familia, de vacaciones, y es donde ella había dicho que de morir quería hacerlo ahí. La reina sigue viva, ese es el comunicado oficial, el último comunicado oficial que hemos tenido de la familia real.
ha sido a las 12:30 del mediodía, cuando se anunció que la reina estaba en estado delicado de salud, pero el comunicado oficial fue muy a la inglesa, con esas palabras raras, dicen comfortable, she's comfortable, que querría decir ella está Delfina, estamos teniendo, Ahora, hay algo importante un aclarar, pequeño Edu, inconveniente porque en la señal. A ver si quizás corriéndote un poquito, no sé si tenés chances de hacerlo para recuperar la sí, señal que teníamos al inicio. A ver. Estamos así, pero creo que es porque hay mucha gente y por una cuestión de seguridad, ¿eh? Bien, ¿Me escuchás bien ahí? ahora perfectamente, sí. Contanos. Listo, si no apago la cámara para que por lo menos puedan escucharme de la voz. Ahí No, te lo que te escuchamos bien. comentaba es Sí. que la última palabra oficial es que la reina está viva, está en estado delicado, pero está cómoda en su castillo de Balmoral. Sabemos que toda la familia real ha viajado ahí y ese fue el momento en el cual nos dimos cuenta, esto es grave, algo está pasando, ¿no? Porque la reina ha tenido otros problemas de salud, se reunió toda la familia y viajó a donde ella estaba. Este fue el primer indicador en realidad que, bueno, evidentemente algo está pasando. Por ahora no se activó el plan London Bridge, por ahora la reina sigue viva y ese es el comunicado oficial. Y es importante aclararlo, Edu, porque empezaron a salir por redes sociales un montón de gente que empezó a editar fotos, les ponen zócalos de la BBC, ponen que la reina se murió y cosas así, y eso no es cierto. La reina, por ahora, sigue viva. Ahora, en relación al operativo o a la operación London Bridge, contanos un poquito más, ¿cómo sería esa activación del protocolo? ¿Cómo se trabaja también en función de la gente, ¿no? Que se quiere acercar al lugar, que busca informaciones más allá de lo que se conoce hasta el momento sobre la reina? Bueno, en el momento que la reina fallece, arranca este operativo que dura 10 días, excepto que muera un viernes o un fin de semana. En el caso de morir un viernes de semana, el operativo tardaría unos 14 días. ¿Qué quiere decir el operativo? Para empezar, como la reina no está en Londres, van a tener que mover el cuerpo desde Escocia hacia Londres. Por supuesto que primero se le va a hacer un homenaje en Escocia y se le va a ir haciendo homenajes en el transcurso de ese recorrido hasta el Palacio de Buckingham. Una vez que su cuerpo llega al Palacio de Buckingham, se activa la segunda parte, si queremos hablar del operativo, en el cual se va a hacer una misa, y bueno, y todo esto termina, ¿no? En la reina enterrada junto a su marido. Ahora, lo que es importante es que en el momento en que la reina fallece, Carlos asume como rey. Recién al día siguiente vamos a saber cuál es el nombre que le elija, porque acá los reyes eligen su nombre, ¿no? Así como la reina eligió ser llamada Isabel, habrá que ver qué nombre elige Carlos. Pero bueno, es llamativo, ¿no? Porque la reina, estamos hablando de una reina que estuvo 70 años en el trono y su hijo va a asumir a los 71 años, ¿no? Pero bueno, por ahora eso es lo que se está hablando acá, Edu. Delfi, ¿cómo estás? Candelaria te saluda. ¿Qué se dice de la posibilidad de que Carlos abdique en favor de su hijo Guillermo, que sería una de las versiones que había hace un tiempo, ya cuando empezó a deteriorarse la salud de la reina Isabel? Yo no creo que él abdique, porque si empezamos a ver en realidad el rol que él empezó a tener de una manera pública para la corona, a representar a la corona, y son lugares que la reina misma le dio durante el jubileo o antes, yo no creo que la abdique. De hecho, recuerden que durante el festejo del jubileo la reina hizo un pedido muy importante, ¿no? al pueblo inglés, de que se la reconozca a Camila como reina consorte. Porque, bueno, los que habrán visto The Crown tal vez lo recuerdan mejor, ¿no? Pero la población inglesa por lo general nunca quiso mucho a Camila, ¿no? No, la amaban a Lady Di, y bueno, y Camila siempre fue vista como la segunda en discordia, y ese resentimiento siguió hasta ahora. Y cuando la reina da ese mensaje, da como una aprobación, ¿no? No solo a Camila, pero a su hijo Carlos también.
Delfina, si te parece, volvemos en un ratito porque, claro, vamos a ir evaluando también el nivel de expectativa que se genera allí, cerca de tu posición, y qué sucede, ¿no? Porque indudablemente los ojos del mundo están atentos a lo que ocurra allí con el estado de salud de la reina Isabel. Ya regresamos. Muchas gracias. Pero no le perdemos pisada a lo que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires, cerca del Ministerio de Desarrollo Social. Hasta hace unos minutos había una columna, el grueso de los manifestantes, que atravesaban un cordón policial. ¿Ya lo han superado, Fabián? Contanos. Eduardo, 1 hora 40 minutos tardaron en cruzar el puente de Pueyrredón. Mirá, esta es la cola. El final recién de esta inmensa multitud que ha cruzado el puente de Pueyrredón. Obviamente el puente lo tenés absolutamente copado, ¿no? Todavía falta, pero este es el final de esta movilización piquetera hacia Capital Federal. Uno nunca deja de asombrarse, Eduardo, las cosas que ve. Incalculable la cantidad de gente que está transitando por este lugar. Fíjate que del otro lado está la prefectura, sí, y de este lado está pasando la parte final, que darán 100, 200 piqueteros en cruzar el puente de Pueyrredón, y fíjate lo que es la multitud que está cruzando el puente de Pueyrredón. No sé cuántos kilómetros tendrá, pero que lo han ocupado al puente sí, de principio a fin, seguro. O sea, el ingreso al puente de Pueyrredón y toda la autopista 9 de Julio Sur. ¿De la otra mano hay algún inconveniente para transitar? No. No podés pasar de la otra mano, porque precisamente lo que hay es el cordón policial, mejor dicho, de prefectura también, que está impidiendo para que no se vaya al otro margen, para que mantengan cierto grado de seguridad en el traslado. Pero está absolutamente todo cortado el puente de Pueyrredón. Muy bien. Gracias, Fabián. Quiero ir a otra de las ubicaciones. Diego Ciarrota está a metros del ingreso al Ministerio de Desarrollo Social. ¿Va a haber un pedido? ¿Se le entregará algún tipo de documento a algún funcionario del área del ministerio? Eduardo, la columna piquetera liderada por Eduardo Beliboni, esta unidad piquetera nacional, viene con un petitorio para el ministro de Desarrollo Social, Zabaleta. Ellos quieren incorporar más gente a los planes sociales, quieren mejoras en el monto de los planes que se están entregando en estos momentos y además exigen que haya otras variables que sean tenidas en cuenta para mejorar la condición de las personas que en estos momentos reciben planes sociales en la Argentina. Un dato importante, se retiró la columna de piqueteros que había llegado a la mañana a reclamar mejoras en el plan Progresar. Se fueron con la promesa de un aumento retroactivo y en este momento los piqueteros se fueron. Quedaron las parrillas, la basura que dejaron los piqueteros en este lugar y los automovilistas pueden circular tanto por la traza de la avenida 9 de Julio como de las paralelas. Pero atención, porque la calle Moreno entre Lima y 9 de Julio está interrumpida al tránsito por el operativo policial y porque además hay un grupo de manifestantes, unas 20 personas aproximadamente, que están reclamándole al Ministerio de Salud la reglamentación de una ley para las personas que padecen SIDA. Entonces, reiteramos, de este lugar se fue la columna de piqueteros que llegó a la mañana, se fueron con la promesa de mejoras en el plan Progresar. El tránsito sobre la 9 de julio y sobre las paralelas es fluido, pero atento porque están a minutos nada más los piqueteros liderados por Eduardo Beliboni que van a venir a este lugar a realizar una protesta porque quieren reunirse con las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social para exigir mejoras en los planes que ellos reciben. O sea, está liberado el tránsito momentáneamente. Después llegará el segundo grupo que es más numeroso y con esta intención claramente, ¿no?, de Eduardo Beliboni de entregar un petitorio con los reclamos de siempre. Digo, no varía demasiado, ¿no? Más planes, cosas que el Ministerio de Desarrollo Social no está dispuesto a responder, ¿no? Sí, ellos tienen una serie de 5 puntos que son trabajo genuino, un bono de emergencia de 20.000 pesos para los precarizados y los programas sociales,
Exigen además la apertura de los programas para todos aquellos que lo necesitan, según sus propias declaraciones. También piden aumento al monto de la canasta básica de los programas sociales y asistencia integral a los comedores populares. Pero recordemos que ya el gobierno adelantó que no va a ampliar los planes sociales, es decir, no va a entregar asignaciones a nuevas personas, y ese podría ser un punto de discordia en la tarde de hoy para intentar desactivar un conflicto que, como también decíamos, Eduardo, en la salida anterior, el ministro Zabaleta, ni bien asumió la responsabilidad al frente de esta cartera, advirtió que él no iba a negociar bajo presión y que no iba a tolerar los piquetes como un mecanismo de extorsión, por decirlo de alguna manera, para llevarse algo de las mesas de diálogo. Así que hay que ver con el desarrollo de la tarde qué es lo que va a suceder en este lugar y cuál va a ser la postura de los piqueteros, que, como ya vimos desde la posición de Fabián Rubino, vencieron el cordón policial y se dirigen hacia este punto para llevar a cabo su protesta. Ahora, la última, Ramiro, y enseguida regresamos. Desde tu posición, allí sobre la 9 de julio, lográs ver que se asoman las primeras columnas por la 9 de julio, porque, bueno, entendemos que en unos pocos minutos ya estarán por allí. Mirá, desde la posición en la que nosotros estamos, no sé si ustedes con las cámaras que están colgadas del Ministerio de Desarrollo Social llegan a observarlo. Acá no se ve, quedó un grupo de piqueteros sobre el lado de Irigoyen, a la izquierda de lo que es la imagen que ustedes están viendo en este momento. Son unas 100 personas aproximadamente, pero a juzgar por cómo fluye el tránsito en la mano que viene desde la provincia de Buenos Aires, los piqueteros todavía no estarían en las cuadras inmediatas. Muy bien, en los próximos minutos seguramente tenemos novedades. Gracias, Ramiro, ya volvemos. ¿Cómo no, Eduardo? Otro de los temas, y que seguimos con muchísima atención, es la investigación por lo que fue el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Hace una semana exactamente. Hoy a las 9 de la noche se va a cumplir la primera semana de este hecho que nos ha marcado sin lugar a dudas y que merece una rápida resolución. Hasta el momento hay 2 personas detenidas. Hubo medidas tomadas por el juzgado de la doctora Capuchetti, como así también pedidos, solicitudes del fiscal Rívolo. Está con nosotros Víctor Barones, abogado penalista. Víctor, gracias por tu tiempo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, quiero compartir, antes de pasar a lo que se conoce hasta el momento, a cuáles fueron las novedades de los últimos minutos, los dichos de Oscar Parrilli, porque empieza a hablar, y ya sobre la mesa está tirado el tema, del autor ideológico o intelectual, si se quiere, ¿no? ¿Qué es lo que dice Oscar Parrilli? Contanos, Candelaria. Te lo quiero leer exactamente. Mira, sí. Lo que pretendemos es que esta investigación recaiga no solo en autores materiales, sino que se tire del piolín para ver si existían autores intelectuales de este tremendo hecho. Esto tiene que ver con que se descuenta que las 2 personas que han sido imputadas y que están detenidas, Sabac Montiel y su novia, que aparentemente realizaron tareas de inteligencia previa, y este grupo de los copitos que acompañaba a ella, los vendedores de copos de azúcar que sirvieron un poco de pantalla para poder hacer inteligencia en los alrededores de la vivienda de la vicepresidenta, son quienes diseñaron cómo hacer el ataque, pero que detrás podría haber alguien que les dio la idea o les ordenó hacerlo. Esto es lo que sugiere Parrilli y es también una versión que circula dentro del gobierno y es parte del análisis, Eduardo. Bien. Víctor, a ver, se produjeron nuevos allanamientos en el domicilio que habitaba Sabac Montiel en San Martín. ¿Qué es lo último y qué es lo más importante hoy por hoy en materia de prueba? A ver, en materia de prueba hay mucha prueba, muchísima prueba, porque día a día van analizando más. Es cierto lo que decía recién Candelaria, hay dos tesis, o sea, lo que dijo Parrilli es una de las tesis, que es que no actuaron solo. La primera tesis que tiene, que Fernando Sabac Montiel actuó, o sea, no actúa solo, pero actúa solo con Brenda Uliarte. Y la otra es que se trató de un acuerdo previo ya determinado, que hubo una planificación, y sobre eso es un ataque armado y planificado. Y sobre eso están armando la teoría de si hubo o no más personas. La jueza Capuchetti fue clara, dice: yo no voy a desligar a nadie hasta que no termine con toda la investigación. Puntualmente en el caso de los copitos, aquellos que se presentaron voluntariamente, dejaron los teléfonos y están analizando todos los teléfonos y todas las llamadas. Y todo vínculo que pueda haber con relación a si esto fue
un actuar del lobo solitario, como se armó, como se habló en un principio, o fue algo planificado, ¿no? Y hay un autor ideológico sobre este punto. Lo importante esta semana, ¿sabés qué es? Que ya, como vos decís, ya pasaron 7 días. A este muchacho lo indagaron el mismo día del hecho o al otro día, con lo cual ya están planificando, viendo el hecho del procesamiento, qué figura le van a poner, cómo lo van a procesar, porque ya estamos en el plazo para procesarlo, si bien se puede pedir una prórroga, el plazo de procesamiento ya está. O sea, la justicia ya empieza a delinear si dicta o no el procesamiento de los dos detenidos, y como digo yo, si hubo una planificación, un acuerdo previo entre antes, qué pena le cabe a una, si uno es, uno es autor, obviamente, el otro es encubridora, no es encubridora, participó, es partícipe necesaria, hubo tareas de inteligencia, no las hubo, todo esto es lo que tiene que ver ahora la justicia y sobre lo que está trabajando. Claro, y cuando Parrilli habla de autor intelectual, ¿se refiere concretamente a que alguien pudo haber inducido a Sabaj Montiel a asesinar a Cristina Fernández, plan que quedó desbaratado de alguna manera, pero porque no salió el disparo, no porque la custodia hubiera trabajado en consecuencia para impedir que le dispararan a Cristina? ¿O se refiere a los discursos del odio? Porque la verdad queda sobrevolando, ¿no? Eso, como que una persona influenciable pudo haber tomado esos llamados discursos del odio para ir y querer matar a Cristina Fernández. Bueno, una cosa es que una persona influenciable haya tomado el discurso de odio y se haya envalentonado y haya querido destacarse por sus características psicológicas o por lo que fuera, y hacer estas dos personas, Brenda y su novio. Ahora, otra cosa totalmente distinta es que haya un autor intelectual. O sea, hay un autor intelectual, hay que lo planeó, lo planificó y los puso en ese lugar, o sea, hizo todo muy armado. Yo realmente creo que eso no tiene que haber existido, porque de haber existido esta situación, otro sería la historia y hoy no estaríamos hablando de una tentativa de homicidio, sino que debería ser distinto. Salvo que haya alguna elucubración que escapa a mi conocimiento, que no me da para pensarlo de otra manera, de que fue una persona que obviamente es absolutamente inexperta en lo que dice. O sea, el propio Sabaj Montiel pudo haber sido el autor intelectual, es decir, bueno, el que planificó absolutamente todo. Dicen que Fernando Sabaj Montiel es quien la impulsa a Brenda Uliarte a realizar, a acompañarlo y ser cómplice en esto. Ahora, lo que pasa es que se supieron mucho más cosas, más allá de saberse que Brenda Uliarte estuvo en el lugar. Hubo un ex novio de ella que dice que fue a pasar la noche ahí y que le confesó lo que había hecho. Más, cuando salió dijo, yo voy a arreglar todo esto. O sea, están trabajando, obviamente, como corresponde a una causa de estas características, están trabajando mucho. Y muy bien, por cierto, y están trabajando bien todas las fuerzas de seguridad. Por eso, cuando hacen hincapié en que alguna fuerza trabajó mal, por ejemplo, en el caso de los teléfonos, yo me permito disentir, porque tanto la Policía Federal y la PSA, sobre todo la Policía Federal, tienen sobrados equipos y muchísima experiencia en cómo trabajar esto, y da cuenta de esto, cómo van surgiendo pruebas que son las que nos vamos enterando nosotros a través de los medios. En la causa hay muchísimas más, y obviamente algunas, por una cuestión que la jueza misma implantó, secreto de sumario, no salen a la luz. Bueno, justamente el secreto de sumario mucho no se está respetando, pero de todas maneras, lo que daría... No se respeta porque los periodistas también trabajan muy bien. Son dos cosas distintas. Daría la impresión de que están trabajando en encontrar la figura para, en caso de imputarla a Brenda Uliarte, ver exactamente cuál es la figura, ¿no? Porque lo que se hizo fue, como usted bien decía, doctor, se allanó el domicilio de este exnovio, donde ella pasó la noche, para ver si se encontraban nuevas pruebas. Se encontraron también pruebas, fotos que ella subió a una de sus redes sociales, creo que a Facebook, de que ella participó de una manifestación que hubo hace poquito, el 18 de agosto, en la puerta de la Casa de Gobierno, que hubo, fue bastante agresiva, fue con un poco gente de que se petardos. a las rejas con mensajes muy fuertes. Yo recuerdo, yo estaba ahí saliendo de Casa de Gobierno ese día de trabajar y vi que realmente estaba mucho más movilizada la policía ese día que otros días. Manifestaciones hay todos los días frente a la Casa Rosada, pero esa en particular fue un poco más violenta. Todos estos elementos podrían conducir a qué figura que le podrían acusar a ella. ¿Ella podría estar a la misma altura de él, aunque no empuñó la pistola? No, a ver, ella por lo menos el encubrimiento lo tiene. Tenemos que ver también el tema del arma.
si ella sabía del arma o no, porque el arma aparentemente también fue robada, porque aparentemente el arma era de una persona vinculada a este muchacho, Fernando Sabac Montiel, que falleció y que era vigilador. Entonces la familia dice que desapareció de un maletín que tenían en la casa con otros elementos. Entonces yo creo que obviamente la figura del encubrimiento y portación de arma e intento de homicidio puede caberle a Brenda, pero el padre de ella dijo, esta persona fue manipulada por Sabac Montiel. Acá yo creo que va a tener mucho que ver el tema de el motivo. Como yo explico siempre, ¿no? Son quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Claro. Bueno, hay fotos también de ella con un arma. No sabemos si es la misma arma, pero hay fotos de Brenda en redes sociales posando con un arma. Habría que ver si es la misma arma, ¿no? En principio diríamos o dicen que es la misma arma. Por eso yo te decía el tema de que sabía que tenía el arma, más allá de que estaba en el lugar del hecho al momento del hecho. Pero acá yo creo que el porqué, el motivo, la motivación, esto es lo que está generando y sobre todo, ¿cuántas personas participaron? Claro. No tengan dudas que si era no era un plan de un sicario para terminar con la vida de la vicepresidenta. Eso seguro, porque si hubiese sido así, con las fallas que hubo en el momento, más allá de que lo que decíamos que es difícil, cuando el custodiado no se deja cuidar, es muy difícil cuidarlo. Claro. Esto estamos de acuerdo, pero más allá de eso, si hubiese sido un plan bien armado y por gente profesional para terminar con la vida de Cristina Fernández, lo hubiesen hecho. Pero en este caso están viendo cómo fueron los móviles, el motivo, el por qué. Porque todo lo demás está bastante aclarado. Sí. Y obviamente ustedes, o sea, los periodistas trabajan muy bien y tienen mucha información, pero no duden que hay mucha más en el expediente a la cual todavía no accedemos y que eso es lo que va llevando e impulsando la causa, tanto con la doctora Capuchetti como con el fiscal Rivas. Ahora, Víctor, cuando nos referimos justamente al principal imputado, es Sabac Montiel, que se acercó hasta la posición de la vicepresidenta e intentó dispararle. Por tu experiencia y conociendo estrategias, ¿puede haber algún tipo de argumento que brinde Sabac Montiel, digo, para lograr atenuantes? Es decir, sí, fue planificado de esta manera, porque en definitiva lo que quería hacer era cobrar notoriedad, pero no estaba en mi ánimo asesinar a Cristina Fernández. Es decir, yo sabía que el disparo no iba a salir. Digo, especulo con una posible estrategia de defensa, si se quiere. A ver, yo no dudo en la sapiencia y en el amplio conocimiento que tienen ambos defensores. O sea, yo siempre digo... A ver, háblame de ellos, háblame de ellos. El doctor Juan Hermida, que es el abogado defensor oficial de Sabac Montiel. Sí, y Colman, que es el de Uliarte. Sí. A ver, yo siempre digo que cuando a vos, no sé, te tirotean, pero yo prefiero que me lleven a un hospital público, porque tienen mucha experiencia en ese tipo de cuestiones, porque trabajan todos los días con esto. Bueno, yo te diría que si me tienen que defender en una causa penal, preferiría que me defienda un defensor oficial. Porque tienen muchísima experiencia y conocen mucho el plan y tienen mucha rapidez para actuar. Te lo digo como colega de ellos. Claro. Nosotros, a ver, cuando un defensor oficial, por ejemplo, nos dice, che, qué buen alegato hiciste, o qué bien esta prueba, uno se pone contento porque es una persona que está todo el día, todos los días y con muchísimos casos. Entonces realmente tienen toda la sapiencia como para... yo recuerdo que vos me preguntabas, ¿por qué no declaró? Y yo te digo, está bien que no declare. Porque juntamos más pruebas, claro. Entonces cuando tenemos toda la prueba, utilizamos el mecanismo de defensa por excelencia, que es la indagatoria, es el acto de defensa por excelencia, lo utilizamos bien. Como digo yo, tenés una sola oportunidad, aprovechala mucho. Y esto es muy común en los defensores oficiales. Vos me decís, che, ¿puedo decir no la quise matar? Es un muy buen argumento de defensa. Claramente va a seguir dentro de la tentativa, el tema es cómo lo van manejando. También pueden ir, perdón, y con esto te termino la explicación de la pregunta que vos me dijiste, también pueden ir por el lado de una cuestión de pericia psiquiátrico-psicológica. ¿Cómo estaba él o si tiene o no? Más allá de que es imputable, hay que ver si puede declarar, comprende, hay que ver cómo sigue esta historia. Ahora, ¿qué hay de lo que había solicitado el fiscal Rívolo cuando concretamente pedía que se investigue a quienes forman parte de la custodia? Digo, el ánimo de esa solicitud, ¿cuál es? A ver si tuvieron algún tipo de vínculo con el ataque o si, digamos, prestaron el ámbito para que eso sucediera, porque no tuvieron reacción.
La verdad que el gobierno y el jefe de la AFI en un primer momento dijeron que habían actuado de buena manera, pero bueno, me guío por lo que ha sucedido después, se los ha relevado. Es decir, también no actuaron porque ya no forman más parte, por lo menos un grupo de los custodias, no forman más parte de quienes brindan seguridad a la vicepresidenta. Bueno, más allá de las cuestiones que ya hablamos y mucho sobre cómo actuó, cómo dejó de actuar, si parte del que se cuida, del que están cuidando o de los que lo cuidan, más allá de eso, y yendo a la pregunta concreta del fiscal Ribol. Un fiscal representa al Estado y tiene que ser objetivo en las pruebas. Yo, si soy querella, puedo obviar pruebas, yo me puedo ceñir a lo que a mí me contratan. Pero el fiscal tiene un amplio margen y tiene que ser objetivo en las pruebas. Y no puede descartar que haya gente de la custodia o gente que está involucrada en otro, o sea, no descarta ninguna posibilidad. Y la mejor manera de no descartar ninguna posibilidad es investigándola. Entonces vos decís, ¿pudo haber sido alguien de la custodia? Vamos a investigarlos. Vamos a ver qué pasó, vamos a ver qué actitud tuvieron, vamos a ver cómo funcionaban, qué hablaron, qué dijeron, cómo lo dijeron. Los teléfonos. A ver, hoy por hoy siempre digo, los elementos electrónicos y la seguridad electrónica es muy eficiente en las investigaciones. Acá tenés cómo se van descubriendo un montón de cosas. Te pongo el caso de Vicente López, cómo pasó de una mucama al hijo. ¿Y todo por qué? Por las cámaras, por un seguimiento, por un celular. Y eso que te diría que se hicieron las cosas bastante bien ahí, desde el punto de vista del mal, obviamente, de la persona del autor. Pero es muy útil todos los elementos secretos. Por eso, como hay criterio, la doctora Capuchetti dice, hasta que no termine de analizar todos los celulares y tenga toda la información, yo no voy a tomar no voy a tomar ninguna resolución sobre por qué los procesos, cómo los procesos, a quién proceso, a quién no. Más allá que lo mismo está haciendo el fiscal Rívolo. O sea, tanto el Ministerio Público Fiscal como la Justicia están trabajando muy bien. Sí. ¿Qué chances hay de que la carátula se transforme en tentativa de femicidio, que es lo que propone Gregorio Albón? Lo dijo aquí en A24 durante el fin de semana. Yo te lo expliqué a ver, el femicidio es cuando van por su condición de mujer. Sí. Y en este caso yo estoy absolutamente convencido que el ataque a Cristina Fernández no fue por su condición de mujer, fue por su condición política, por su condición de referente político. O por otro tema, pero o sea, si lo hubiesen querido matar no era porque era mujer. Entonces yo creo que no hay que minimizar o banalizar el femicidio, porque el femicidio costó mucho ponerlo, muchísimo, y no se utiliza para todo. Si bien obviamente hay convenciones internacionales a las cuales adherimos, donde se cuida y se protege la figura de la mujer, yo creo que en este caso, si bien obviamente es una mujer, no creo que el móvil haya sido el hecho de ser mujer. Yo creo que el móvil pasa por otro lugar. Entonces yo diría que se tiene que analizar, se puede ver. En mi caso particular no lo veo como femicidio. A ver, ¿y en qué cambiaría la pena a recibir por cada una de las personas? Y si esto también incidiría en la pena o la condena que le vayan a dar a quien actuó en un rol secundario como encubridora en el caso de la novia. Mira, la pena en ambos casos, en el homicidio agravado y el femicidio, la pena es la misma. Y en el caso de la tentativa también es la misma, va entre 15 y 20 años. Pero más allá de esa situación, la posición de Brenda Uliarte va a ir conforme lo que vean que haya hecho. Vos sos partícipe, vos podés ser partícipe necesario o partícipe secundario. Partícipe necesario es cuando vos, si vos no hacías determinada cuestión, eso no sucedía. Entonces, por eso sos un partícipe. Suponete que, no sé, no es el caso, no lo quiero tomar, tómenselo como un mero ejemplo. Sí. Si yo soy aquella persona que te proporciona el arma, soy un partícipe necesario. Porque si yo no te doy el arma, vos no cometés el homicidio. Entonces, ahora, si yo soy una persona que, no sé, simplemente acompañé a un lugar para ver qué pasaba o hacer de campana, ya no soy un partícipe primario, soy un partícipe secundario. Y este es el grado de participación va directamente, es directamente proporcional a la condena que vos recibís. Obviamente, el partícipe necesario tiene la misma pena que el autor y el otro no, tiene una pena reducida. Bueno, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Porque están los 10 días en los que la jueza tiene que definir qué, por ejemplo. Tiene que definir qué hace con la situación procesal de los imputados. Sí. Hay 3 cuestiones que pueden ponerse acá. La primera, procesarlos.
y tiene que ver qué delito, en principio, qué delito lo va a procesar. Esto ¿Por tiene qué que delito? suceder, perdona, Víctor, en los próximos días, ¿no? Porque en el caso de Sabac Montiel se cumple en la próxima semana. Sí, la próxima semana deberíamos estar dentro de este plazo. Pero puede procesarlo, pueden sobreseerlo o puede dictar una falta de mérito. ¿Qué significa? Procesarlo, obviamente. Yo siempre digo, cuando a vos te indagan es porque tenés una sospecha suficiente, cuando tenés una convicción de que fue esta persona, vos lo procesás. Sí. Y obviamente cuando entra dentro de las causales del sobrecimiento, de que no fue delito, de que no participó, lo que fuera, te sobreseen, te excluyen de la investigación. Pero si no hacen una falta de mérito. ¿Qué es una falta de mérito? Es cuando no tengo el mérito, no tengo los elementos necesarios ni para procesar ni para sobreseer. En consecuencia, dicto una falta de mérito y continúo la investigación. ¿Entienden? Entonces, esas son las tres posibilidades que hay. Procesamiento, sobreseimiento, falta de mérito. En eso estará trabajando en este momento, entiendo yo, la doctora María Eugenia Caputo. Y el mismo tiempo corre para la novia de Sabac Montiel. Pero es un tiempo, no, a ella le indagaron recién hace un par de días. Está bien, pero digo, son 10 días, aunque, claro, lógicamente... Lo marca la ley, sí, obviamente. Ajá, perfecto. Lo que hayan dicho hasta el momento, lo que hayan especulado en notas periodísticas, como supimos del testimonio de Brenda Uliarte cuando decía que no tenía nada que ver, que no estuvo en el lugar, después se constató que se la veía en varias situaciones antes, durante y después. Digo, eso no tiene ninguna validez o ningún peso, digamos. No, tiene validez. A ver, cuando vos te toman una testimonial, vos declarás bajo juramento de decir verdad. Sí. Es decir, se supone que es incurrir en un falso testimonio. Lo que pasa es que el delito que tiene es un delito de una pena mayor y subsumiría, digamos, le introduce la pena menor. A ver, y también es cierto que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, que entraría por ahí en esa parte. Pero sería una discusión muy técnica sobre el falso testimonio de una persona que después resulta ser imputado. Te voy a poner un ejemplo para que la gente se acuerde. ¿Se acuerdan del caso de Mangieri? Sí. Con Ángeles. En un Rauso. momento, la fiscal Azaro agarra y dice, pare acá, no hable más. Porque usted está declarando como testigo y yo lo voy a indagar. En el caso de la pareja de Jimena Arduris, ¿no? ¿Cómo? En el caso era, ¿en qué declaración? En el caso de Mangieri, decís vos, concretamente. Que Mangieri empieza a declarar como testigo, sí. Y la doctora Azaro lo para y le dice, espere ahí, pare porque yo lo voy a indagar. Entonces, hasta ahora usted está declarando bajo juramento de decir verdad. Si usted me miente, es un delito. Ahora, espere, porque cuando vos vas a una indagatoria, no tenés o sea, primero podés no declarar, y eso no se toma como algo en tu contra. Y no estás obligado a decir verdad, lo cual no implica que si vos mentís, eso no juegue en tu contra. Pero no estás obligado a decir verdad como en el caso de una testimonio. Sí. Podemos hacer un punto y aparte, Víctor, te quiero proponer esto y te robo un tiempito más. El caso que citaste recién de Vicente López, el matrimonio asesinado en su propia casa, estaban a punto de mudarse a un piso ubicado en otro lugar. Quiero por eso apartarme del caso del ataque a la vicepresidenta de la Nación para saber, bueno, qué ocurre en una situación como esta, ¿no? Donde se descubre que pega un giro la investigación y que pasa a estar involucrado el hijo de este matrimonio asesinado. Más que involucrado, lo veo muy comprometido. Ajá. Porque acá se hizo una muy buena investigación. Esta buena investigación que se hizo genera que esta persona, digamos, el asesino cumplió con todos los roles y parámetros del asesino perfecto. Ajá. Primero, dice que cuando vos vas a cometer un homicidio no tenés que llevar el celular. Y él dejó el celular en Núñez. Él caminó 30 cuadras. Sí. Y lo que hicieron muy bien fue seguir el derrotero, porque acordate que en la cuadra no había cámaras. ¿Ok? Sí. Entonces se lo ve a él caminando, se presume que es él, porque por la forma de caminar y por las características, se hace una descripción antropométrica o antropométrica de la persona. Entonces lo ven, aparentemente dejó la camioneta con el celular, caminó durante 30 cuadras, llegó a la casa, a los padres los engaña diciéndole que van a salir. Él en su declaración en un principio dice, no, mis papás no salían en ese horario, entonces le dice, los engaña como que van a salir, por eso ellos se cambian, tenían los relojes de marca y se habían vestido bien como para salir, por eso están arriba del auto, dicen que prueba arriba el revólver a ver si funciona, y él se pone atrás y desde atrás le propina
disparos al padre y un Ahora, disparo a la más madre. allá del hecho en sí, digo, si se comprueba todo lo que ha trascendido en estas horas, es un caso verdaderamente de película, ¿no? Donde termina estafando, termina estafando a sus propios padres, los engaña haciéndoles creer que ese $1.900.000 que era destinado a pagar un departamento, un piso al que se iban a mudar, de ese dinero utilizó tan solo 2 o 3 cuotas de 10.000 para pagar lo que correspondía. Después termina matándolos él mismo. Ahora, por otra parte, ¿qué pasa con la empleada doméstica? La empleada doméstica queda obvio. A ver, Sí. ¿quién implica a la empleada doméstica? Él mismo. Él en su testimonial habla de que la madre guardaba en una cartera de muchos años, que toma en cuenta que esa cartera de muchos años no es de muchos años, porque por el modelo los investigadores se dieron cuenta que no tenía 40 años, tenía muchísimo menos. Claro. Por el modelo y por la marca. Primera mentira. Empezaron a ver ciertos elementos mínimos de la coartada del asesino, de una persona que como asesino hizo las cosas bastante bien y bastante bien. Vos fíjate que él en la bolsa aparentemente se lleva el DVR de las cámaras. Con lo cual, obviamente, no lo ven a él marcando. Pero digo, ¿qué pasa en el caso de la empleada doméstica que estuvo presa varios días, que puede estar vinculada finalmente con algún tipo de rol, o quizás no tenía nada que ver? Aparentemente, por lo que sabemos hoy, y vuelvo también por lo que trasciende por los medios, y lo que nosotros podemos tener información, no tuvo nada que ver, y fue simplemente la coartada que tenía este hombre para poder involucrar a la empleada doméstica. Ahora bien, tuvo detenida, sí, se verá si, obviamente, elementos para detenerla. En ese momento de la investigación había. Evidentemente lo que hicieron fue automáticamente decir, bueno, esta persona sale, esta persona entra. Y es lo correcto. Bien. ¿Por qué? Porque hubo una investigación. ¿Se apuraron en detenerla? No lo podemos decir porque no estábamos en la causa. Por ahí, vos decís, yo no voy a dejar a una persona que se me puede escapar, entonces prefiero dejarla detenida. O sea, hay que ver cómo se actuó conforme a las pruebas que había en ese momento. Queda claro. Yo creo que se actuó bien. Doctor Víctor Barones. Lamentablemente bien, porque esta persona estuvo 13 días privada de su libertad, obvio. Muchísimas gracias, Víctor. No, un placer como siempre, Eduardo. Saludos a todos. Muchas gracias. Bueno, pasamos a otro tema. Esto tiene que ver con un conflicto de larga data. Claudio nos va a decir ahora de hace cuánto tiempo se viene hablando de los neumáticos, y hay varias aristas, ¿no? Una de ellas es el reclamo de los trabajadores. Por el otro, el faltante de neumáticos. Digo, ¿por dónde empezamos, Claudio? Y arranquemos por que hoy se confirmó un nuevo paro, y ahora nos vamos a meter en el detalle de parte de los trabajadores justamente del gremio de los neumáticos, que hace más de 120 días vienen negociando incrementos salariales sin éxito. Está totalmente trabada esa negociación. Fueron justamente marcando distintas medidas de fuerza, inclusive el bloqueo de las plantas, lo que derivó, entre otras cosas, en una caída de la producción de neumáticos. Esa caída en la producción de neumáticos lo que hizo fue que haya faltantes en los comercios y una disparada de los precios. Acá trajimos información de lo que los empresarios dijeron en los últimos días, que un neumático que sale de fábrica a 17.000, 18.000 pesos, llega a venderse en el comercio minorista a unos 60.000 a 70.000 pesos, con lo cual, bueno, habla de justamente una situación irregular, una especulación, según los empresarios del comercio minorista, que llevó a uno de los dueños de una de las principales empresas a decir que iba a ser más fácil encontrar rastros del Arca de Noé que neumáticos en los comercios justamente que venden neumáticos. Mira, acá trajimos algunos precios que lo que hacen es justamente dar cuenta de que en la Argentina, aún con un dólar cercano a los 300 pesos, en dólares cuesta más caro un neumático que en otros países como por ejemplo Paraguay o en Uruguay. Fíjate, una FATE, que se llama FATE Eximias, es el modelo que son para autos sub, entre 63.000 a 81.000 pesos. Una Bridgestone Turanza para autos medianos entre 90.000 a 120.000 pesos. O sea, estamos hablando de entre 300 y 400 dólares. Claro, cada neumático. Cada neumático. Cuando en Paraguay o incluso en Uruguay cuestan la mitad o incluso menos. O sea, y precios que, perdona, se establecieron con un dólar a 340 y después no bajaron. Claro, bueno. Porque iban aumentando de la mano de ese dólar blue, Y digamos,
yo hablaba de especulación, no solamente por la suba del dólar, sino que acá lo que tenés es un desabastecimiento total en el mercado. O sea, a estos valores que son elevadísimos y encima no conseguís. Claro, por eso, digamos, por eso suben tanto de precio y por eso después tenés hechos incluso de inseguridad, de robos todo el tiempo, porque bueno, la producción cayó notablemente, no se consiguen neumáticos y lo poco que hay, bueno, en el caso de los neumáticos nuevos se consiguen a valor oro. Precios disparados, neumáticos que no están, Claro. En muchos casos no existe la cantidad que se demanda, y por otra parte las plantas paralizadas. Sí, ¿no? bloqueo de plantas y Sí. paros, digamos, Bien. que Ujú. según el momento, de distintos grados. Jorge Toledo, secretario ejecutivo de Sudna Lavallol, y ya está con nosotros. Jorge, buenas tardes, gracias por aguardar allí. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Buenas tardes a todos. Bien, ¿Qué tal, bien. Claudio? ¿Qué tal? Jorge, contanos, ¿por qué están las plantas paralizadas y en qué momento están del reclamo de la lucha? Sí, antes que nada comento, ahí en el piso, nos encontramos aquí los máximos referentes de los trabajadores de todo el neumático. Estamos con nuestro secretario general, Alejandro Crespo, está el compañero José Meniño, quien es secretario ejecutivo de la seccional de San Fernando del Sudna, y el compañero Juan Anchava, que es el compañero secretario ejecutivo de la seccional Merlo del Sudna. Bueno, con respecto al conflicto que estamos atravesando, primero que nada, vale decir que venimos en un conflicto ya que data de largos meses, en el cual estamos reclamando un pedido salarial totalmente justo, razonable, frente a la situación, a lo que es el cuadro general de las ganancias exorbitantes. Está bien, pero ustedes reclaman un salario justo, que así no lo consideran las empresas porque todavía no han llegado a un acuerdo. La pregunta es, ¿de cuánto es la recomposición? Nosotros estamos pidiendo, o sea, elaboramos un pedido salarial, primero que nada, partiendo de la base para que se comprenda, de que lo que buscamos es progresivamente reconstruir un salario totalmente deteriorado a través de muchos largos años. Estamos hablando de más de 2 décadas. Frente a eso, lo que estamos planteando en el cuadro de situación, vuelvo a repetir, de las ganancias exorbitantes que están teniendo las empresas del neumático, no solamente un 5% por encima de la inflación la inflación oficial dentro del año paritario, lo que permitiría, digamos, que el trabajador pueda obtener un pequeño avance en su poder de compra. Sí. A esto también le sumamos el pedido que, frente a la exorbitante ganancia que están teniendo las empresas en estos momentos, que están es de público conocimiento, digamos, Sí. estamos pidiendo que, frente a los sistemas de trabajo que nos toca atravesar a todos los trabajadores neumáticos, estoy hablando del sistema de trabajo de 6x1, 6x2, 7x2, donde trabajamos mañana, tarde y noche, y cruzamos los fines de semana. ¿Qué es un...? A ver, ponemos un ejemplo, enorme, perdona, para entender. ¿Qué es un 6x1, por ejemplo? 6x1 vendría a ser un sistema de trabajo en el cual trabajás 6 días seguidos y descansás un solo franco. El tema es que, por ejemplo, en ese turno te pasás prácticamente todos los días de la semana, y uno de los turnos se pasa toda la semana dentro de la planta, ni hablemos del 6x2 y lo que es la ¿Con rotación jornadas de del qué 7x2. cantidad de horas? ¿Jornadas de qué cantidad de horas? Jornadas de 8 horas, y hay un sistema 6x2, por ejemplo, en la fábrica Pirelli, que es de 8 horas 30 por jornada de trabajo. Sí, ¿y Frente a cuánto, esta situación, perdona, digo, para ir conociendo todos los detalles del conflicto, ¿y cuánto cobra un trabajador que ingresa en el rubro? en estos momentos estamos con ingresos frente a lo que es el salario básico, que están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, por eso decimos, ¿De cuánto es, buscamos por ejemplo, reconstruir un salario. concretamente, digo, para ponerle un número, está en el convenio, ¿no? ¿Cuánto cobra un trabajador que recién ingresa al rubro neumático? Y tenés de los sueldos básicos, que está compuesto por la parte básica y por la parte de adicionales, que vamos a estar en un promedio de salario de 120.000, 130.000 pesos. 120.000, 130.000, perfecto. Por otra parte, ustedes, por lo que decías recién y en reiteradas ocasiones, quieren estar de alguna manera atados
a las ganancias que están teniendo las empresas. Digo, que el salario, tanto del que ingresa como el que tiene ya cierta antigüedad, que estén vinculados a esa ganancia, como definías vos, exorbitante que están teniendo las empresas. Claro, progresivamente lo que buscamos es que el trabajador y su familia pueda estar un poquito mejor en base a las negociaciones que vamos afrontando. El pedido también tiene el punto de que frente al enorme sacrificio que hacemos, que ya lo hemos desarrollado en varias ocasiones, aprovecho este espacio para volver a comunicarlo. Estamos mañana, tarde y noche, de lunes a lunes trabajando, dependiendo de los sistemas de trabajo, donde también se pierden un montón de temas sociales. Estos sistemas de trabajo hacen que un trabajador del neumático, por ejemplo, cada 45 días o 55 días pueda tener un fin de semana con su familia. Frente a ese enorme sacrificio, lo que estamos pidiendo es poder tener una perspectiva, por lo menos decirles a nuestra familia que vamos a estar un poquito mejor. Y frente a esa situación, no puedo dejar de mencionar el hecho de que las empresas del neumático han mantenido durante numerosas y numerosas audiencias una posición totalmente inaceptable, en la cual obviamente llamamos la atención, y en estos momentos, por ejemplo, en lo que es la fábrica Bristol, a mí, mis compañeros me han elegido no solo como referente, sino como representante de todos mis compañeros. ¿Y qué pasó? Por ejemplo, en este conflicto que ya data de más de 3 meses, tenemos situaciones que no son para nada aceptables de parte de una empresa multinacional que, por ejemplo, no solamente ha incurrido en amenaza, amedrentamiento hacia los trabajadores. Bueno, a ver, desde algunos sectores de las empresas los acusan de tener una posición extorsiva a ustedes. Para nada es así. Nosotros los trabajadores estamos planteando un reclamo totalmente justo y frente a eso sí hemos recibido muchísimas provocaciones de parte de las empresas. En lo que con respecta a Bristol, cabe mencionar no solamente el amedrentamiento y las amenazas a trabajadores, inclusive llevándolos a reuniones sin que pueda estar presente la representación gremial, así como también, por ejemplo, la constante presencia de la policía bonaerense dentro de la planta. Hoy, por ejemplo, hay un hecho totalmente inaceptable que no puede seguir sucediendo. Tenemos 8 representantes de aquí de Lavallol, quienes son compañeros elegidos por trabajadores hace 6 meses, 8 meses en las elecciones, y tenemos compañeros de directiva, de seccional y de delegado, que tienen prohibido el ingreso a la planta, en una multinacional que no respeta las leyes ni las normas aplicables. La última, Jorge, ¿las plantas están paralizadas en este momento o están trabajando? En este momento están trabajando, obviamente que estamos desarrollando tanto en la planta de Bristol como en la planta de Merlo y en la planta de San Fernando, asambleas continuamente para estar en contacto continuo con todos nuestros compañeros. Y luego de la audiencia del día de ayer, donde las empresas neumáticos vuelven a ratificar una propuesta totalmente inaceptable frente al momento que están pasando y al momento que los trabajadores buscamos un camino para reconstruir un salario, bueno, hemos lanzado nuevas acciones para concretarse para el día viernes, que es el día de mañana. Jorge, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Ojalá se acerquen las posiciones y lleguen a un acuerdo, ¿no? Hace mucho tiempo. Y son 120 días de negociación, sin acuerdos, tan lejos todavía. Están pidiendo digamos que el salario evolucione 5 puntos más arriba de la inflación. Los empresarios dicen que eso no se condice con lo que las propias empresas multinacionales tienen acordado en otros países. Y fíjate, se da la paradoja que una de las compañías acaba de anunciar un bono de 1 millón de pesos para los trabajadores, pero es una sola empresa. Acá el reclamo habla de todo el sector. 1 millón de pesos repartido. Sí, de un bono para los trabajadores. Una parte ya la pagó en el mes de febrero-marzo y la segunda parte para completar el millón ahora. Muy bien. Día de movilizaciones no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en gran parte del país. En cada una de las provincias, en diferentes ciudades, se están produciendo distintas concentraciones. Marchas de la unidad piquetera a nivel nacional. Y en este caso, lo que ocurre en la avenida 9 de Julio. Allí está Diego de Nicolás. Diego, ¿dónde te encontrás puntualmente?
¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Estamos en la esquina de la avenida 9 de Julio y Moreno, aquí la sede del Ministerio de Desarrollo Social, y se espera la llegada de esta marcha multitudinaria. Vení, quiero ver si podemos avanzar con la cámara y mostrar hacia la avenida Independencia. Seguramente podrás ver a la distancia un cartel que dice Polo Obrero y una gran cantidad de gente que viene avanzando. Bueno, sucede que esta movilización que cruzó el puente Pueyrredón y que confluyó con otros grupos que estaban en la zona de Constitución, ya están avanzando hasta aquí, hasta el Ministerio de Desarrollo Social. Recién estaba hablando con gente que está participando del operativo y nos daba una estimación. Dicen, calculamos que por la cantidad de gente que viene en la movilización, la 9 de julio va a quedar totalmente llena, desde el Ministerio de Desarrollo Social hasta más allá de la 9 de julio. Es decir, por lo menos 8 o 9 cuadras, o más allá de San Juan, quiero decir. Es decir, 8 o 9 cuadras de una masa compacta de manifestantes nucleados básicamente en el Polo Obrero y otras organizaciones afines. De más está decir que el tránsito está absolutamente cortado, solo opera el Metrobús, pero no se sabe si se cortará en los próximos minutos. Bien. Entonces vos estimás que en los próximos minutos ya estarán llegando allí y quedará cortado todo el ancho de la avenida 9 de Julio a la altura de Moreno. Claro, sí. De hecho, a esta altura ya está prácticamente cortada la 9 de julio, desde Constitución hasta Independencia. Y en un ratito más ya va a quedar cortado también el tramo que va desde Independencia hasta Moreno. Perfecto, ya volvemos. At Balmoral this afternoon. The King and the Queen Esta Consort es la will información. remain at Los Balmoral medios this evening británicos ya comunican to London. la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra. Hasta el momento vivíamos lo que era la mesura en la comunicación oficial del Palacio de Buckingham para referirse al tema, entendiendo que era muy delicado el estado de salud de la reina Isabel II, que se encontraba en Escocia por estas horas, y claro, la ansiedad de los medios periodísticos, el requerimiento de la ciudadanía allí, que no se podía acercar hasta determinada cantidad de metros del palacio. Bueno, estaban solicitando mayor información y precisiones. Acaba de comunicarse que murió la reina Isabel II, Candelaria. Exacto, Eduardo. Vos sabés que hay protocolos incluso para cada una de las comunicaciones. Está establecido cómo se comunica, como hace muchos años que estaba programado, cómo se iba a comunicar el día en que Isabel II falleciera y de qué manera iba a ser comunicado dentro del gobierno y luego a través de los medios de información. La BBC de Londres tiene su sitio teñido de negro y también la página del gobierno, como así también la página de la Casa Real de Windsor. Todo es negro, incluso los presentadores de la televisión de la BBC de Londres ya hoy han estado todo el día vestidos de negro por lo que era la delicada situación de salud de Isabel II, que fue la monarca que más tiempo estuvo al frente en el Reino Unido. Y ahora sí, verdaderamente, con la muerte de la reina Isabel II se activa el protocolo del cual hablábamos. Exactamente. ¿No? Un operativo especial que tiene que ver con cómo se va a vivir el minuto a minuto a partir de ahora, ¿no? Exactamente. Está previsto que Carlos, que es su hijo mayor y heredero al trono, dé un discurso, pero a las 18 horas recién, y si no pasará al día siguiente, comienzan los días de duelo. Las banderas se ponen a media asta y son 10 días de duelo en los cuales finalmente el cuerpo de la reina Isabel II va a descansar en el castillo de Windsor junto a su marido. La operación London Bridge, de las que te hablábamos, incluye este mega operativo de seguridad para controlar la multitud, aquellas personas que seguramente van a querer, bueno, acercarse al lugar. Delfina Mocorrea se encuentra en el lugar. Delfina, contanos, a ver, adelante. Delfina, ¿me estás escuchando? La noticia es que murió la reina Isabel II de Inglaterra. Estamos trabajando en el lugar. Hace unos minutos nos comunicábamos con Delfina Mocorrea y es ella la que desde el lugar empieza a transmitirnos las primeras sensaciones, ¿no?, que se viven desde Londres. Toda la familia real se había trasladado a Escocia, empezando por sus hijos Carlos, Ana, Eduardo y Andrés y sus nietos. Primero llegó el duque de Cambridge, William, con su mujer Catherine, y ya estaba en viaje. Se dice que llegó a tiempo
Harry, el príncipe Harry, que es el duque de Sussex, que estaba justamente en el Reino Unido, no en Escocia, pero estaba en una visita en el Reino Unido de Gran Bretaña, estaba en Inglaterra y se trasladó rápidamente a Escocia para ver a su abuela antes del final. Todos están allí en el castillo de Balmoral, que era el castillo favorito de la reina, donde ella quiso pasar sus últimos momentos, y desde allí se inicia todo el protocolo del proceso de duelo, de velorio, en el que va a acompañar, por supuesto, todo el pueblo a la reina. Durante 10 días se van a hacer todos los honores a la reina Isabel II. Bueno, la operación se activa el protocolo. de las que hablábamos recién, Cande, implica el trabajo conjunto de varias áreas del Estado. Incluye, por ejemplo, acciones como un mega operativo de seguridad para controlar a las multitudes que se acercarán a Londres, sin lugar a duda, a despedir a la reina. Habrá discursos oficiales, pautados, lógicamente, una gira del rey Carlos por Gran Bretaña, la baja de todas las banderas a media asta en 10 minutos y un apagón de redes sociales. Todo esto está incluido en el protocolo y lo vamos a ir observando en el minuto a minuto a partir de ahora. El cronograma se extiende por 10 días entre la muerte de la reina Isabel II y su funeral. El día del deceso será catalogado como el día D, así día definido. Y los días subsiguientes son el día D1, D2, D3, por el duelo que va a durar 10 días, como decías. Vos sabés que hay hasta una frase que tiene que repetir el secretario de gobierno por teléfono para informarle al primer ministro y a las autoridades del Palacio de Buckingham. Tiene que ser exacta la frase: ha muerto su majestad la reina. Y luego se escribe un correo electrónico también con una frase previamente determinada. No pueden correr ni un punto ni una coma. Hasta allí llega el protocolo, incluso con los minutos, como vos decías, que tienen que pasar. Una vez que se hace el anuncio oficial, 10 minutos después se bajan las banderas a media asta y entonces ya todo el pueblo sabe que la reina ha muerto. Recién mañana a las 10 de la mañana va a ser proclamado el rey Carlos como nuevo soberano. Se va a ver ahí, obviamente, un cuerpo ceremonial especial. Estarán todas las figuras del gobierno y recién allí entonces va a proclamarse el rey Carlos y va a leerse en el Palacio St. James, justamente, cómo continuará el nuevo reinado. Ha muerto su majestad la reina. Así es la frase. De esa manera, ese es el modo en el que se comunica el deceso de la reina Isabel II. Lo que están informando ahora es que tanto Carlos como Camila van a quedarse ahora en Balmoral y que mañana regresarán a Londres. Entonces se supone que todo el proceso que tiene una parte más íntima, más privada de la familia real, se va a desarrollar en el castillo de Balmoral durante lo que queda del día. Y mañana ya comenzarán las formalidades y los honores en Londres. Por ejemplo, entre las formalidades, el sitio web de la familia real se teñirá de negro, va a incluir una breve declaración que confirma la muerte de la reina. El primer ministro será el primer integrante del Estado en hacer una declaración. Estas son también las cuestiones que el protocolo así lo indica y así va a suceder. Todos los demás funcionarios recibirán instrucciones de no emitir palabra alguna, Candelaria. Nadie. Es impresionante los protocolos cómo están establecidos, Eduardo. Realmente esto está previsto hace muchísimo tiempo, está escrito en manuales de protocolo del Reino Unido y no se puede correr ni una coma ni tampoco no respetar los tiempos. No en vano, Isabel II fue reina durante 70 años, se cumplió hace poco, se conmemoraron los 70 años de su reinado. Había llegado a ser reina con apenas 25 años cuando muere su padre y ella tiene que hacerse cargo de ser la representante de la familia real en el trono. Y qué cuidadoso tiene que ser el operativo, ¿no? Porque mucha gente va a buscar acercarse al lugar, porque cualquier movilización oficial de los integrantes de la realeza implica bueno, que tengan un cuidado extremo y a partir de allí el operativo no puede tener absolutamente ningún tipo de improvisación, ¿no? En absoluto. Sino ajustarse a lo que exactamente indica el protocolo, en este caso de seguridad, ¿no? La última aparición de la reina fue hace escasas horas, hace 2 días, justamente con la asunción de Liz Truss, que es la nueva primera ministra, la sucesora de Boris Johnson, allí en el Reino Unido. Allí justamente se encontró con la reina en el castillo de Balmoral y trascendieron un par de fotografías, incluso había llamado la atención
que la mano derecha de la reina estaba demasiado morada, tenía un color morado, y bueno, en ese momento los medios ingleses se habían dado cuenta de esta supuesta irregularidad por la mano de color morada de la reina derecha, que se extendió justamente para saludar a la nueva premier. El sitio, por ejemplo, oficial de la BBC de Londres dice exactamente la reina Isabel II ha muerto, lo anuncia el Palacio de Buckingham. O sea, ese es el título de la nota principal y todo el sitio está teñido de negro. Lleva mucho protocolo, todas las noticias que tengan que ver con cómo fue el final de la vida de Isabel II, y así lo vamos a ver, súper organizado. De hecho, hace algunas horas ya se había suspendido el cambio de guardia del Palacio de Buckingham, con lo cual ya eso también había alertado a las personas que habitualmente van a mirar, ya sean turistas o sean también gente que quiere ir a recorrer la zona del Palacio de Buckingham. La suspensión del cambio de guardia había llamado la atención y daba cuenta de la gravedad del momento que se estaba atravesando. La familia real recién justamente oficializó el fallecimiento de la reina a través de su cuenta de Twitter. Dice: la reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El rey y la reina consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres en el día de mañana. Escuetamente, pero bueno, es el anuncio oficial de la familia real en su cuenta de Twitter. Estamos comunicando la muerte de la reina Isabel II. Juan Venturino está en comunicación con nosotros, es analista internacional, porque claro, esto tiene una repercusión inmediata y hay múltiples consecuencias. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Un placer estar conversando esta tarde rara con ustedes. Como decís, lo esperábamos esto, pero nunca se sabía cuándo iba a ser el momento. Bueno, ese momento es ahora, ¿sí? Y para lo cual, obviamente, se estuvo preparando mucha gente durante mucho tiempo. Recordemos que este evento va a llevar 10 días, tiene un protocolo muy estricto, es la BBC la encargada de dar estas noticias, y como sabemos, tiene distintas partes. Si querés, después las repasamos juntos. Sí, ahora anda contándonos, a ver. Bueno, en principio les tenemos que decir que esto va a ser una situación que va a durar 10 días, ¿sí? 10 días, desde que se comunica formalmente. Los primeros que van a enterarse van a ser quienes integran la Comunidad de Naciones. Cuando hablamos de ello, hablamos de Australia, hablamos de Nueva Zelanda, hablamos de todos los países que han tenido que ver un vínculo directo con Inglaterra, ¿sí? Luego, a partir de ahí, van a ser encargados de decirle vía correo muy formal a los principales medios del mundo. Esto se va a encargar obviamente la BBC, esto está sucediendo ahora, y a partir de ahora no va a haber nada fuera del protocolo. Es decir, todo se va a tener que circunscribir a esto que va a durar, como dijimos, 10 días. A partir de la notificación, todas esas personas van a tener que estar rigurosamente vestidas de negro. No puede hablar cualquiera, obviamente. Muchas personas se preguntan, bueno, ¿quién va a ser el nuevo rey? Bueno, una cosa es lo que va a suceder ahora y luego va a ser la confirmación, que en una de esas falta un mes, 20 días, depende del momento en el que estemos y depende que a nivel, digamos, de toda la corona, si efectivamente lo quieren comunicar o no. Por ahora va a haber temporalmente, va a seguir en la escala la persona que le sigue, que ya se sabe quién es, y a partir de ahí, bueno, para transmitirlo hay, insisto, todo un protocolo muy justo. Después se habló mucho, se especuló sobre las líneas de linaje, por qué unos sí y otros no. Sabemos que las historias no han escapado a los ojos del mundo, todo lo que tuvo que ver con la realeza y además con esta tan longeva Isabel II, que sabemos que ha estado prácticamente, o sea, 60 años ocupando este rol, y las especulaciones en estos últimos años han sido muchísimas. Bueno, en este momento efectivamente dejó de existir la reina Isabel II, y a partir de ahora todo lo que sigue, de alguna manera, como dijimos, está en este estudiado protocolo. Bueno, la reina vio pasar a 15 primeros ministros, a 7 papas, durante los más de 70 años que estuvo en el trono. Al cumplir 21 años, juró: toda mi vida, sea larga o corta, estaré dedicada a vuestro servicio. Y hasta el final cumplió a rajatabla su lema: lo primero es obligación, lo primero es mi país. Esos fueron una de las últimas declaraciones que se conocieron justamente públicamente de la reina. La reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El rey y la reina consorte permanecerán en Balmoral esta noche
y regresarán a Londres mañana. Ese fue el comunicado oficial de la familia real recién a través de las redes sociales. Y bastante, es correcto. Sí. Bastante delicado, pero al claro. mismo tiempo alcanzó la reina a dejar en funciones a la nueva primer ministra, ¿no? Porque era un momento delicado en el que, cuando ella le acepta la renuncia a Boris Johnson, el gobierno atravesaba una crisis importante. Así es. Una crisis que tenemos que decir que duró bastante tiempo, que además hubo muchísimas especulaciones hasta la renuncia. Recordemos que estuvo atravesado con estas cuestiones de qué pasaba con el tema del COVID, si efectivamente hubo fiestas o no. Todo esto, digamos, no era ajeno y de alguna manera la reina mantuvo, vamos a decir, en este rol, que a nosotros nos cuesta entenderlo, ¿no? Porque la realidad es que entender que haya un linaje, que haya un reinado, que el primer hijo varón iba a sucederla, que todos los demás... Recordemos que a partir de ahí, por ejemplo, el hermano de quien iba a suceder, o los príncipes en esta cadena de linaje, digamos, tenían más posibilidades los bisnietos que en algunos casos los nietos o hasta los propios hijos, ¿no? De acuerdo a este orden tan estricto con el que se maneja la monarquía y con el que se maneja este reino, ¿no? Que se sigue manteniendo, ¿no? Hasta ahora. Sí, lógicamente hubo muchísima discreción, más allá de las especulaciones, ¿no?, que se tejieron sobre el deceso que ya habría ocurrido, pero que estaban esperando que algunos familiares llegaran al lugar. Digo, esto es parte también de lo que puede llegar a suceder ante la dimensión que cobra, Juan, la muerte de una reina, y en este caso como la reina Isabel II, ¿no? Sí, además una particularidad, ¿no? Como decimos, un reinado ininterrumpido que ha visto pasar prácticamente todo, ¿no? Esto hay que decirlo, porque menos la Primera Guerra Mundial, a partir de ahí en adelante fue prácticamente un testigo presencial de los últimos años de la historia reciente, digamos, y contemporánea del mundo, ¿no? O sea, realmente ha sido un testigo en primer lugar de todo lo que ha pasado en estos últimos años. Y 96 años, como decimos, desde muy temprano ella ocupa este rol y ha tenido un desarrollo, ¿no?, muy destacado en ese sentido, porque no es la primera vez que ha tenido que atender situaciones de extremo conflicto, ¿no? Sí, los diarios, bueno, reportan casi te diría de manera coincidente. Aquí tomo lo que publica La Vanguardia: muere la reina Isabel II de Inglaterra, y lo que los doctores que la atendían a sus 96 años ya habían mostrado, ¿no?, su preocupación por su estado de salud, y recomendaron que quedara bajo supervisión médica, pero sabiendo que quizás el final era inevitable, ¿no?, como sucedió, Candelaria. Como sucedió, y por eso ella ya estaba en el Palacio de Balmoral, que era su preferido, en Escocia. No es tan cerca de Londres, son 800 kilómetros los que separan Londres de Balmoral. Bien. Por lo tanto, es una distancia importante que recorrieron todos los miembros de la familia real para poder estar junto a ella en los últimos momentos. Permitime, Juan, que quiero ir a metros del Palacio de Buckingham. Allí estamos trabajando en vivo con Delfina Mocorrea. Delfina, contanos cuál es el estado de situación en este momento. Hola, Eduardo. Como pueden ver detrás, no sé si se llega a apreciar, pero ya la bandera está media asta. Sí. Fue un caos en el momento que se confirmó la muerte de la reina. Todos los corresponsales nos quedamos sin señal, estábamos todos allá parados, así que corriendo con el trípode para poder hablar con ustedes. Bueno, no hay mucho más para agregar que lo que ustedes estaban diciendo. Inicia el protocolo London Bridge, hoy es el día de, ya tenemos nuevo rey, y mañana sabremos, como hablábamos en un rato, mañana sabremos cómo se va a denominar Carlos, qué nombre va a elegir como rey, y inicia el momento de luto del país. La gente está muy triste, pero pasó una cosa rarísima, Edu. Cuando se confirmó la muerte, silencio absoluto en la calle, silencio. O sea, esa fue la primera reacción. Nada, silencio, la gente quieta, dura, excepto todos los periodistas que estábamos con las cámaras y que salimos corriendo con los trípodes, con las cámaras, intentando de conectarnos porque todos nos quedamos sin señal. Creo que todos en ese mismo momento quisimos salir en vivo y saturó completamente la red. Así que nos pudimos ir desparramando un poquito. Acá conseguimos un poquito de señal. Espero que me vean y escuchen bien. Perfectamente, Delfina, para tu tranquilidad. Permitime. ¿Y qué observás en cuanto a los movimientos allí, en la zona? Porque, claro, mucha gente
ya conociendo el estado delicado de salud de la reina Isabel II, empezó a viajar hacia el lugar, ¿no? Porque también tendrá que ver los nuevos dispositivos de seguridad, cómo van conformando los vallados y la seguridad en el lugar para no permitir que la gente, bueno, llegue a lugares indebidos, ¿no? Mira, es muy lejos de Londres, es arriba de Edimburgo, en Escocia. Sí. Es de bastante difícil acceso el castillo de Balmoral. De hecho, en transporte público uno tarda 18 horas, en auto manejando 10 horas. Lo bueno es que se va a mover el cuerpo hacia aquí, al Palacio de Buckingham, y va a ir frenando y se le va a ir haciendo ceremonias en distintos lugares del recorrido, ¿no? Entonces, mucha gente que está acá en Londres no va a ir, pero porque va a esperar a que la reina llegue aquí, al palacio, y después se va a hacer una misa. Digo, entonces, la gente va a poder acercarse. No es el momento ahora para acercarse. Este es un momento en el cual la familia está iniciando el duelo y el país inicia el duelo, pero no acercándose hacia el castillo de Balmoral. Lo que sí se vio es sirenas de policías. O sea, primero fue un silencio absoluto, rarísimo, como en serio, chicos, se te pone la piel de gallina porque estoy en el medio de la ciudad, ¿no? En una zona súper turística donde estábamos escuchando un montón de ruido y fue un silencio absoluto. Y después de eso, sirenas, la policías ahora ahí adentro del palacio, además de la guardia, todos cumpliendo su rol porque está lleno de gente que se acerca a la valla. Este lado es el costado, que es donde puede encontrar señal, pero en el frente, a ver si les puedo girar un poco. Sí. Si ven se llegan a ver las cabecitas ahí. Sí, Delfina. Y además, y te quiero proponer que retomemos el contacto en 2 o 3 minutos. Tengo que ir a una pausa muy breve. Estuviste en el lugar y lograste describirnos lo que sentiste vos y lo que sintió la gente y que respondió con un silencio, bueno, a tono, ¿no?, con el momento que se vive allí. Enseguida regresamos, Delfina. Ha muerto Su Majestad la Reina, la comunicación oficial para dar cuenta de lo que se venía especulando hace ya varias horas, con un estado de muchísima atención y atentos a lo que ocurriera, no solamente en el Palacio de Buckingham, sino donde se encuentra en estos momentos el cuerpo de la reina Isabel II. Exactamente, Edu, en el Palacio de Balmoral, en Escocia, unos 800 kilómetros de la ciudad de Londres, más arriba de Edimburgo, la capital de Escocia. Nos decía recién Delfina Mocorría que son 10 horas de auto para llegar a Balmoral. Hacia allí se trasladó toda la familia real para acompañarla a la reina Isabel II en los últimos momentos de su vida.